Hola, buenas tardes. Con esa presentación de la doctora María Elena nos pusimos todos nerviosos. Bueno, agradeciéndole a la Policlínica Metropolitana por brindarnos este espacio para nosotros los técnicos poder llevar también un poco de contenido educativo a los presentes. Sin más que hablar, pues ahora mi presentación. Voy a hablar de la resonancia magnética cardíaca. Secuencias de la A a la Z. ¿Por qué de la A a la Z? Porque es un tema súper amplio. Tratamos de resumirlo lo más corto posible, pero es un tema que en verdad es muy amplio. Hablemos un poquito de la anatomía cardíaca, implementos clínicos, recomendaciones, protocolo, contraste, artefactos y complicaciones y contraindicaciones. La resonancia magnética cardíaca es en la actualidad el examen que ofrece la mayor precisión diagnóstica para el estudio anatómico y de la caracterización tisular del corazón. El paciente debe tener una evaluación previa de su médico tratante o especialista para poder guiarnos a los protocolos que hacemos para realizar el estudio. El corazón, sabemos que es el órgano que bombea la sangre a todo el corazón, está ubicado a 45 grados aproximadamente dentro de la cavidad torácica, pesa en promedio 300 gramos, 100.000 veces por día es lo que late el corazón, bombea 7.000 litros de sangre a través de 105 kilómetros de vaso sanguíneo. Maravilloso, ¿no? Cuando empezamos a hacer la resonancia cardíaca, nos metemos digitalmente en esos planos que debemos realizar para el estudio. Entonces, virtualmente nos ubicamos en esos planos. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano de 4 cámaras y cuando fusionamos esas imágenes con la anatomía real, vemos que podemos hacer ese match que tiene la anatomía y las imágenes de resonancia. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, aurícula derecha, ese gran tabique que divide las cavidades y los grandes vasos que salen del corazón. Y entonces empieza un ciclo maravilloso cuando empezamos a hacer esas adquisiciones. ¿Por qué digo ciclo? Porque siempre un plano nos lleva al otro y empezamos a hacer las adquisiciones de la imagen de esa forma. Un 4 cámaras, hacemos un 2 cámaras, sea izquierdo o sea derecho, en este caso vemos uno izquierdo, empezamos a hacer los cortes también para obtener el eje corto con una iniciación en la punta del corazón y hasta la base. Obtenemos ese eje corto, el eje corto pasamos una línea que va por dentro de los músculos papilares y hacia la punta del corazón y volvemos al 4 cámaras y pasando una línea que está perpendicular a esa válvula aórtica podemos obtener el 3 cámaras para así tener morfología cardíaca. Y es importante que empecemos también a identificar esa anatomía cardíaca con respecto a la anatomía real del corazón. Entonces, cuando tenemos un eje corto, por ejemplo, donde vemos el ventrículo izquierdo y la aurícula, el ventrículo derecho, fíjense que entonces tenemos ahí criterios de evaluación para saber si nuestros estudios están quedando de forma correcta. Eso es importantísimo. El 4 cámaras, donde vemos criterio de evaluación, las 4 cámaras, no 5 ni 3, y el 2 cámaras que nos corresponden a nuestros ejes largos. Actualmente contamos con muchas guías importantes para la realización de estos estudios y que nos ayudan a tener un estudio óptimo con respecto a esos planos cardíacos que debemos evaluar. Es importante también decir que las casas comerciales también nos apoyan con todo este material para la realización de estos estudios, con algunas guías bien importantes, y que todas estas guías vienen avaladas por los entes correspondientes, como por ejemplo la Sociedad Cardiológica Americana y Europea. Entonces nos hacemos una gran pregunta: ¿puede mi equipo hacer resonancia cardíaca? La respuesta es la siguiente: equipos de 1.5 y 3 Teslas pueden hacer resonancia cardíaca sin problema. Bobinas de cuerpo y bobinas dedicadas también pueden ser usadas para este tipo de estudio. La librería de protocolo que tienen los equipos por defecto, por lo menos nos dejan realizar morfología del corazón. Y no menos importante, el personal bien capacitado para este tipo de estudios que es complejo, tanto enfermeros, técnicos como médicos.
Implementación clínica. Los estudios cardíacos necesitan de una implementación básica mínima para realizar estos estudios, ya que dependen de la frecuencia cardíaca del paciente. ¿Cuáles serían esos implementos clínicos mínimos? Un cable de ECG de registro que por lo general viene con el equipo desde la compra, catéter vía venosa periférica, extensor, gel abrasivo, electrodos compatibles con resonancia. Este tema es muy importante, esto lo debe suministrar el proveedor y nosotros contratar en el momento de realizar el estudio, medio de contraste. Y entonces nos atrevemos a decir ciertas recomendaciones para la realización del estudio, y esto no es más que el proceso que tenemos cuando el paciente llega al servicio y evaluamos para la resonancia. Si el paciente tiene vellos a nivel de la zona torácica, donde van los electrodos, hay que retirarlos. Limpiar la zona con un gel abrasivo, ahí coloco que no con alcohol, porque el alcohol elimina los electrolitos que están en la piel y hace que la conductividad de los electrodos sea menos eficiente. Electrodos compatibles, ya eso lo dijimos, un gel abrasivo que nos ayuda a la conductividad y una vía periférica que es importante que esté en una zona bien accesible y cómoda para el paciente, ya que es un estudio que dura muchísimo. No menos importante, la respiración. Siempre es importante que nosotros le demos indicaciones al paciente, incluso repasarla antes del estudio, para que el paciente se sienta bien informado sobre esos procesos de respiración que debe continuar. No colocar esos electrodos sobre hueso, importante, porque eso también elimina la conductividad del electrodo. En mujeres de mamas grandes, levantar la mama izquierda y colocar el electrodo en la vértice del corazón o en la punta del corazón. Los electrodos no deben estar colocados con una separación a 10 centímetros mayores entre ellos. Asegurarse de colocar electrodos en la pierna de la pierna izquierda, por lo general es rojo, de color identificado así, sobre el vértice del corazón, y dejar suficiente distancia entre los electrodos blanco y negro, y esto hace que la amplitud BS1 y BS2 aumente. Hay dos grandes formas de colocación de los electrodos. El primero es el ECG o electrocardiograma, dos electrodos superiores y dos inferiores. Esto hace que nosotros tengamos derivaciones, tres específicamente y uno que es tierra, y esas tres derivaciones actúan de forma simultánea. El otro es el VGCG o vector cardiograma, donde coloco tres electrodos de forma lineal y uno en la base, en la punta del corazón, en forma de T invertida, y esto hace que los vectores actúen de forma independiente. Por eso siempre es lo que terminamos recomendando para que el electro sea más óptimo a realizar el estudio. ¿Cuáles serían las ventajas de ese VGCG? Fue diseñado para luchar contra el efecto magnético hidrodinámico, es simple de colocar los electrodos y sus derivaciones, detecta de forma exitosa la onda R en el 99% de los casos, se emplea vector Gauge para evitar falsos triggers asociados al efecto magneto-hidrodinámico y monitorea las derivaciones simultáneas 1 y 2. No necesita más cambio entre derivaciones. Aquí mostramos una foto de los electrodos colocados de la forma BSG, donde tenemos el 1 y el 2. Fíjense que allí en la flechita señalamos dónde está sincronizado el equipo con respecto a ese electro. Coloco esta imagen porque el BSG2 no tiene esa lectura, y esa lectura es importante para la adquisición de las imágenes. Siempre revisen la marca, importante desde el principio que esto esté censado, y el milivoltaje, que lo vemos aquí, debe estar siempre mayor a un milivoltio. ¿Cómo sabemos cuándo es BSG1 y BSG2? El 1 viene identificado con el cable blanco, no los colores de arriba, sino el cable, y el segundo viene con el color identificado negro. Colocación del paciente en la mesa, su pie en los pies primero, brazos arriba o brazos abajo, eso va a depender de la condición del paciente. Colocar soporte en las piernas para que el paciente se sienta lo más cómodo posible. Repito que es un estudio que por lo general tarda un poquito. Almohadillas delgadas entre el paciente y la bobina para evitar artefactos. Colocar cinturón de trigger respiratorio para poder monitorizar esa respiración en tiempo real, y si es necesario colocar el gatillado periférico, ese es el que va en el dedo, que se conoce como PG.
¿Cuáles serán los protocolos entonces para estos estudios? Nosotros tenemos un equipo GE, las secuencias son capaces o deberían ser capaces de obtener sangre blanca en cine, sangre negra, cuantificación de flujo, secuencias de realce tardío y secuencias de gradiente para perfusión de alta resolución temporal. Agente para estudios de estrés, duotamina, atropina, adenosina, entre otros. Esto es un estudio que ya es especializado, pero siempre lo mencionamos porque ya se está haciendo mucho en el mercado y la dosis depende de la decisión médica de acuerdo con las condiciones clínicas del paciente y del protocolo. Secuencias más utilizadas, vuelvo repito, en nuestro equipo GE, el Fiesta Eco de gradiente 2D, sangre negra densidad protónica, doble IR sangre negra, triple IR secuencia de supresión de grasa y de sangre, secuencias de medición de flujo, perfusión, ecogradiente, cine IR para buscar la anulación del miocardio luego de que se inyecta el contraste y secuencias como MDE y Fan Sensitive MDE, sea 2D o 3 para el realce tardío. Aquí hacemos algunas recomendaciones para la secuencia Fiesta, que son las más utilizadas para la parte morfológica. El espesor debe estar entre 6 y 10 milímetros, importante, espacio entre 0,4 milímetros. Importante obtener información cada 10, puede ser cada 8, cada 7, cada 3, 6, cada 4. Por cavidad derecha bajar el espesor. Es importante que tengamos eso en cuenta, realizar cavidades derechas. Resolución temporal igual o menor a 45 milisegundos. Esa resolución temporal la obtenemos con las vistas por segmento que están en la secuencia y STR que usamos. Y aquí es donde lo buscamos en esta secuencia de cine. Secuencia sangre negra. Para la evaluación, sobre todo pediátrica, doble IRT1, doble IRT2 con fasa o saturación de grasa y triple IR o la secuencia llamada STIR en las resonancias cardíacas. Secuencia de phase contra, mapeo de flujo importante, velocidad del vaso denominada Benz y una imagen que nos muestra cómo debe ser esa imagen óptima para la realización de esta evaluación de flujo. El contraste. No siempre se usa la perfusión, pero en la mayoría de las veces sí se hace en los protocolos cardíacos. La perfusión, flujo de sangre a través de la microcirculación coronaria en el miocardio, requiere administración de contraste obviamente. Secuencias ecogradientes, ya lo habíamos mencionado antes, alta resolución temporal. Aproximadamente 1 minuto la secuencia o menos, inyección a velocidad sugerida de 4 a 5 cc por segundo, por eso es que necesitamos tener una buena vía periférica, cantidad a criterio del especialista. Realce tardío, utiliza la secuencia de realce tardío MDE o Phase Sensitive MDE, segmentos copiados de lo morfológico, importante para que sea comparativo y el médico pueda tener esa evaluación comparativa, obtener esa anulación de miocardio con la secuencia cine IR aproximadamente al minuto 7 después de la inyección de contraste, esperar de 8 a 10 minutos después de la inyección de contraste para empezar a hacer las secuencias de realce tardío. Y no olvidar capturar el ciclo cardíaco, eso lo hacemos actualizando la frecuencia cardíaca para adquirir las imágenes en diástole. Realce tardío, acumulación de medios de contraste en miocardio dañado, reducido de la perfusión del tejido en cuestión. Las secuencias las volvemos a mencionar, estas secuencias pueden variar dependiendo del equipo y los patrones que tenemos de realce, tanto los isquémicos como no los isquémicos. Yéndonos a las imágenes de esos realce tardíos, fíjense que aquí podemos tener anulación del miocardio y la idea es que ese miocardio quede lo más anulado posible, o sea que se vea más hipointenso. Y en un eje corto estamos evaluando ahí todo el miocardio de forma hipointensa en su máxima expresión y la cavidad tiene que estar bien llenita de contraste para que haya esa diferencia entre la cavidad y el miocardio. Aquí mostramos una imagen con un realce tardío donde podemos evidenciar la patología que está allí y poderle brindar al médico la herramienta necesaria para su diagnóstico. Cuando no hacemos perfusión, entonces hacemos secuencias angiográficas, sobre todo en los pacientes pediátricos o dependiendo de la patología del paciente.
Nosotros tenemos secuencias en G en nuestro equipo en la metropolitana del TRIS, técnica de multifase de alta resolución temporal, muchas fases adquiridas en poco tiempo. El SENRA, angiografías por resonancias con realce de contraste, compatibles con técnica fluorotrigue y además PRE. Eso es ver llegar el contraste de forma o de tiempo real en el momento que lo estamos inyectando. Algunas imágenes de la adquisición TRIX, fíjense que tenemos allí la evaluación de varias anatomías y eso nos los permite el TRIX, y el SENRA es una secuencia de mayor resolución espacial, un poco más tardía, pero dependiendo de lo que necesitemos, entonces podemos emplear una u otra técnica. Hablando de las secuencias avanzadas que ya están muchísimos en el mercado, entonces encontramos la 3D volumétrica para la evaluación de las coronarias por resonancia. No es el método más óptimo, pero ya se está realizando. Técnicas para medición de hierro, realce o real time, secuencias en tiempo real, secuencias multifiesta o multifase, tagging, 4D de flujo y mapa T1 y T2. Esas secuencias actualmente están en el mercado. Nosotros en Policlínica Metropolitana la tenemos de hace varios tiempo ya. Secuencias 4D de flujo permiten valorar y medir los flujos cardíacos y extracardíacos de la cavidad valvulares. No recuerdo si hay ahorita algún equipo que aquí en Venezuela tenga 4D de flujo, pero si no, próximamente creo que podemos tenerlo ya en el mercado venezolano. Y estas son las imágenes que nos aportan estas secuencias. La evaluación de hierro cardíaco, secuencia ecogradiente, con una sola NEA obtenemos 16 eco y eso hace que cuando haya un postproceso de esa secuencia podemos obtener mapas y curvas de evaluación cuantitativa y cualitativa. Nuevas técnicas de evaluación, ya las mencionamos antes dentro de las secuencias del futuro. Tenemos el mapeo T1, evaluación cuantitativa del T1 del miocardio y otros tejidos cardíacos. Esto nos da una evaluación cuantitativa de esos tejidos. El mapa T2, evaluación cuantitativa del T2 del miocardio y otros tejidos. Esto también nos da un postproceso que posee mapas y curvas de mapa T2. Hablando un poco de nuestro pobre enemigo en resonancia, los artefactos que nunca faltan, pero debemos saberlos controlar. Hay movimientos del paciente, artefactos respiratorios, el no gatillado del ECG, parámetros técnicos mal manejados, arritmias, mala colocación de la bobina, mala colocación de los electrodos y artefactos de flujo. Fíjense que la mayoría de los artefactos comienzan desde la colocación del paciente. Si hacemos ese proceso inicial mal, probablemente tengamos malos resultados. Aquí viendo algunos artefactos, vemos artefactos de sobremuestreo por aceleración, artefactos de falta de señal por mal colocación de la bobina y dos artefactos de flujo que podemos reparar con ajustes técnicos allí. Para reducir artefactos de la secuencia, y aquí venimos con algunos tips importantes, hay que reducir el TR, importante que se maneje ese parámetro, menor frecuencia respiratoria en el paciente, eso hace que haya menor T y menor TR, por consiguiente también menos artefactos en la resonancia, el ángulo FLIT entre 30 y 40 sería lo óptimo, ajustar el ancho de banda, procurar que ese TR esté por debajo de 3 milisegundos, un volumen Chimen pequeño ajustado al corazón siempre nos ayuda a los artefactos de flujo y aumentar el FOV para reducir el TR también es una opción. Acuérdense que cuando aumentamos el field of view pues tenemos que recalcular matriz con respecto a lo que teníamos inicialmente. Artefacto de aliasing, ahí entramos con ese factor Benz. Fíjense que tenemos tres imágenes, la primera está con 150 donde vemos el artefacto allí, la segunda está con 200, todavía persiste el artefacto y cuando colocamos 250 ya el artefacto desaparece. Entonces lo que nos dicen estas imágenes es que siempre tenemos que tener en consideración que ese Benz va subiendo con respecto a la patología del paciente. Y solución, ajustar ese parámetro de Benz, que es un parámetro que nosotros tenemos allí en la adquisición en el protocolo. ¿Cuáles serían las complicaciones y contraindicaciones más comunes?
Alergia al gadolinio, sabemos que eso pasa en poca cantidad, pero siempre hay que tenerlo presente. Movimiento del paciente, artefactos por materiales no compatibles, allí tenemos páginas que nos ayudan a buscar en internet si es o no compatible esos artefactos, esos dispositivos. Artefactos por mal parámetro manejado, aunque suene un poco redundante, eso pasa muchísimo y pasa por mala preparación de los operadores y mala lectura del LCG, que lo hemos venido diciendo desde el principio, que si al inicio del estudio ese electro está mal, pues no deberíamos continuar con el estudio. Resonancia cardíaca la realizamos pensando con el corazón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Vamos a hablar ahorita un poco sobre la angiotensina coronaria. Vamos a ir de lo básico a lo práctico, siguiendo una guía paso a paso. También quiero agradecer a la Policlínica Metropolitana por este espacio y vamos a tener una jornada donde nos van a fortalecer en cuanto a la información. Dentro de los objetivos tenemos identificar la anatomía cardíaca, conocer el concepto de la angiotensina coronaria, evaluar qué es un estudio gated o gatillado, definir cuál es el protocolo y los parámetros técnicos y por último detallar los factores que lo modifiquen. Vamos a repasar un poco sobre la anatomía cardíaca. El corazón es el órgano más importante que tiene el ser humano. Él está ubicado en la cavidad torácica, específicamente en el mediastino medio inferior. Su disposición en condiciones normales va de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de derecha a izquierda. El corazón tiene 3 caras, una anterior o external, una inferior o diafragmática y una derecha o pulmonar. También posee 3 bordes, uno derecho y 2 izquierdos. El corazón, al tener forma de cono, tiene un vértice denominado ápex y una base donde se encuentran los grandes vasos. A su vez también posee válvulas y cámaras. Dentro de las cámaras tenemos las 2 aurículas y 2 ventrículos ubicados del lado derecho e izquierdo del corazón. Y por supuesto las válvulas tricúspides, bicúspide o también denominada válvula mitral. También tenemos la pulmonar y por último la aórtica. También tenemos una estructura que es lo que se va a evaluar con más hincapié en este estudio, que son las arterias coronarias, la cual van a nacer de los senos de Valsalva o los senos coronarios en condiciones normales del seno coronario derecho e izquierdo, dando así inicio al tronco principal izquierdo con su arteria descendente anterior y la rama circunfleja, y del lado derecho con la coronaria derecha y la descendente posterior. Pero ahora bien, ¿qué es el estudio de angiotensina coronaria como tal? Pues es un estudio por imagen, que nos permite evaluar con mayor exactitud las arterias coronarias por medio de un medio de contraste, lo cual nos va a permitir identificar la existencia de placas de ateroma, poder caracterizarlas y determinar el grado de estenosis de las mismas. También nos permite descartar anomalías congénitas del corazón, específicamente de las arterias coronarias. Podemos evaluar también la anatomía cardíaca antes de una intervención y por supuesto podemos evaluar los bypass y stent coronarios. Quizás en algún momento hemos escuchado la palabra gatillado o un estudio gatillado, pero ¿qué es un estudio gatillado? Un estudio gatillado no es más que la sincronización que se realiza con el equipo de ECG durante el barrido tomográfico. Por ende, la angiotensina coronaria nos permite sincronizar las imágenes del corazón, por lo cual vamos a tener una alta resolución espacial y temporal. Con esto me refiero a la capacidad de poder diferenciar entre estructuras unas y otras. En este caso necesitamos alta resolución para poder evaluar las arterias coronarias, ya que son estructuras muy pequeñas. Y por supuesto con resolución temporal al momento de adquirir una imagen en un tiempo específico, lo que nos permite obtener imágenes nítidas con un fino detalle anatómico, a pesar de que el corazón siempre está en movimiento. El gatillado tiene 2 modalidades, uno prospectivo y uno retrospectivo, pero antes de iniciar con la explicación de cada uno de ellos, vamos a repasar cómo es el trazo del electro, el cual va a tener una serie de curvas denominadas por las siguientes letras, P, Q, R, S, T. En un intervalo de un R y otro R es un ciclo cardíaco, va a tener un porcentaje de 0 al 100%. En el prospectivo nosotros solamente vamos a adquirir una fase de ese ciclo cardíaco, específicamente en la diástole, donde podemos adquirir la imagen con menos movimiento del corazón,
y nosotros en la mayoría de los casos lo adquirimos en la fase 75. Por supuesto también en el retrospectivo adquirimos, a diferencia del prospectivo, todo el ciclo cardíaco de 0 a 100 con todas las fases para posterior poder reconstruir las fases que les convenga mejor al médico para su evaluación. Ambos estudios tienen beneficios y tienen ventajas. El prospectivo tiene la ventaja de que, por supuesto, va a tener menor radiación debido a que se adquiere solamente la fase del ciclo cardíaco que nosotros le especifiquemos al equipo. El retrospectivo tiene la ventaja de que podemos evitar el movimiento durante alguna de las fases, por lo cual podemos evaluar alguna de las fases donde se vea mejor y poder reconstruirlas por separado. A su vez vamos a tener la posibilidad de hacer evaluaciones de función cardíaca y ahí vamos con las desventajas. El prospectivo tiene la desventaja de que no se puede realizar función cardíaca porque adquirimos solamente una sola fase del barrido. Por ende también tenemos la desventaja de que el tiempo se prolonga por la frecuencia cardíaca del paciente y por supuesto dentro de las desventajas del retrospectivo la principal es la exposición a la radiación va a ser mayor ya que necesita adquirir todo ese ciclo cardíaco. Aquí tenemos una imagen más didáctica donde evaluamos el prospectivo. Como podemos ver, hace una adquisición de tipo axial donde también se denomina step and shot, en la cual adquiere la fase que le indicamos, se desplaza a la mesa, adquiere otra fase y así sucesivamente hasta formar la imagen completa. Y en el retrospectivo tenemos una adquisición de tipo helicoidal donde adquirimos toda la fase del ciclo cardíaco para posteriormente poder realizar las adquisiciones que necesitamos. Dentro del protocolo y los parámetros técnicos, en la Policlínica Metropolitana se consta de un equipo GE Revolution máxima de 128 cortes, el cual nos permite tener un espesor de corte mínimo de 0,625 con una velocidad máxima de 0,35, algo que nos beneficia bastante ya que necesitamos bastante velocidad al momento de realizar el estudio y tener una buena resolución. La preparación del paciente siempre en cada estudio va a ser importante, por lo cual la preparación previa va el paciente a tener un ayuno de 4 horas, debe evitar 12 horas previas, café, té o bebidas energizantes. También necesita firmar un consentimiento informado ya que se le va a inyectar medio de contraste, tiene que tener una tasa de filtración glomerular mayor a 50 mililitros por minuto. También tenemos que tener peso y talla del paciente y por supuesto la hidratación es bastante importante ya que eso nos va a permitir un acceso rápido a la vía periférica. La respiración es el punto clave en este estudio porque debemos practicar con el paciente ya que algunos no pueden realizar las apneas correctamente, otros quizás las hacen forzada, pero se puede decir que la respiración puede ser como un segundo betabloqueante que le podemos dar al paciente, ya que al momento en que nosotros le decimos que inspire, tome aire y lo aguante, aumenta el retorno venoso. Al aumentar el retorno venoso, hay mayor oxigenación. Al haber mayor oxigenación, el tejido exige menos y por supuesto el corazón se relaja y la frecuencia cardíaca se mantiene. Dentro de la preparación farmacológica, de ser necesario, el uso de betabloqueantes para bajar la frecuencia cardíaca y por supuesto el uso de nitratos para dilatar las arterias coronarias para una mejor visualización. El ECG es el punto clave también, ya que sin él no pudiéramos adquirir una imagen, un estudio gatillado. Para ello se deben de colocar electrodos en estructuras óseas, tales como la clavícula, el reborde costal, el espacio intercostal y el reborde esternal. Por supuesto también las impedancias deben de estar por debajo de 50 ohmios. Se debe eliminar los restos de loción o aceite en el área donde nosotros vayamos a colocar los electrodos. No colocar los electrodos en cicatrices, ya que las cicatrices al tener tejido más denso puede alterar la morfología del electro. Por supuesto tampoco podemos colocar los electrodos sobre vello, como lo dijo mi compañero anteriormente. De ser necesario hay que rasurar el área a manera de tener mayor contacto con la piel y si tiene marcapasos dentro de las opciones del equipo de ECG, colocar la opción de Pacer. Pero ¿cuál es el objetivo de colocar los electrodos? Pues triangular el corazón y tener un correcto sensado del electro del paciente. Dentro de las frecuencias recomendadas para que el estudio sea óptimo y poder garantizarlo, tenemos como mínimo 50 latidos por minuto y como máximo 70 latidos por minuto. Esto no quiere decir que no se puedan realizar estudios con frecuencias más altas, pero más adelante lo vamos a evaluar con mayor detalle. Con la fase contrastada nosotros vamos a manejar volúmenes de entre 80 a 95 mililitros
A su vez que también vamos a utilizar un contraste 370 con una alta osmolaridad, lo cual nos va a permitir visualizar las arterias coronarias con una mayor hiperdensidad. Así también nosotros utilizamos un caudal óptimo para adquirir un estudio angiográfico de 5 mililitros segundo, y lo que nos lleva a utilizar un rango entre 80 y 95 mililitros, a diferencia de otros estudios donde se utiliza un cc por kilo, es el tiempo. Porque con ese intervalo de entre 80 y 95 y un caudal A5 vamos a tener un tiempo estimado de entre 24 a 28 segundos, bastante óptimo al momento de que al finalizar la inyección el barrido automáticamente va a ser realizado. Se utilizan PSI de entre 300 a 325. Durante el escalado de la planificación tenemos como límite superior la carina y como límite inferior un poco más abajo del diafragma. Esto puede variar según el paciente y según la silueta cardíaca del mismo. Es muy importante que en el plano lateral no cortemos las vértebras a fin de no cortar tampoco la aorta descendente. Lo primero que nosotros realizamos al momento de hacer la angio-TC coronaria es el SMART Score o el Calcio Score. Él nos va a permitir obtener imágenes del corazón de manera de que podamos evaluar y cuantificar las placas que contienen calcio dentro de las arterias. Como podemos ver, tiene un tipo de exploración sin segmento con la mayor velocidad de 0,35 segundos. Este equipo nos permite una cobertura de 40 milímetros, lo cual este estudio de Calcio Score va a ser realizado de manera pulsada o axial o prospectiva, también se puede denominar, y por cada bloque o por cada bloque vamos a obtener 16 imágenes, y esto va a depender del tamaño del corazón, ya sean más imágenes o menos imágenes. Entrando un poco ya en la data cruda de la angio-TC propiamente, vemos que también trabaja con un tipo de exploración cardiac segment a 0,35 segundos. Como ya lo vimos antes, necesitamos un espesor de corte mínimo de 0,625 en este caso, y por supuesto tenemos que tener un field of view de 25 de manera tal de que es bastante óptimo para visualizar las imágenes. Dentro de la sección del espesor de corte podemos visualizar que la cobertura del detector es de 40 milímetros, que es el máximo que permite, también un espesor de corte mínimo de 0,625 y por supuesto el tiempo máximo. Si podemos visualizar, no está la opción de modificar el pitch. ¿Por qué? Porque un estudio gatillado tiene un pitch automático. ¿A qué me refiero con esto? Que la velocidad de la mesa y de la rotación del tubo va a depender de la frecuencia cardíaca del paciente. Ya sea si tiene frecuencias altas o bajas, el barrido será más rápido o más lento. De manera automática o por default nosotros adquirimos la fase 75, que como vimos anteriormente es la fase de la diástole, donde mejor se visualizan las arterias coronarias en la mayoría de los casos. Por supuesto con el espesor de corte mínimo y con algoritmos de reconstrucción o modos de reconstrucción cardíaco que más adelante lo vamos a evaluar de mejor manera. También adquirimos una fase funcional que si podemos evaluar, donde está la opción de fase porcentaje, nos da la posibilidad de poder colocar un inicio y un final del fase e incluso con intervalos entre ellos. En este caso nosotros en la policlínica adquirimos la fase funcional de la 5 a la 95 con un intervalo de 10% entre ellos. Ahora bien, los modos de exploración cardíaca. Nosotros visualizamos aquí la opción de Snapshot Segment o Segment Plus, el Snapshot Burst y el Snapshot Burst Plus. ¿Pero qué es esto? El Snapshot Segment Plus nos permite a nosotros realizar estudios de rangos de frecuencias de entre 30 latidos por minuto a 74 latidos por minuto, lo cual va a ser bastante óptimo para la adquisición de las imágenes y que sea de una mejor calidad. En él vamos a adquirir una imagen en un ciclo cardíaco, pero a diferencia, el Snapshot Burst puede realizar estudios entre un rango de frecuencia cardíaca de entre 75 a 90 latidos por minuto, pero para que esto sea posible ya la frecuencia ha aumentado un poco y el equipo necesita por lo menos 2 ciclos cardíacos para poder realizar una imagen, lo cual nos va a afectar en un 100% la posibilidad de que la imagen no sea tan óptima como el Snapshot Segment Plus. Así también el Snapshot Burst Plus tiene un rango mayor a 90 latidos por minuto, pero para ello aumenta muchísimo más la frecuencia cardíaca, por lo cual necesita por lo menos 4 ciclos cardíacos para formar una sola imagen, lo cual, así como el Snapshot Burst, aumenta la probabilidad de que la imagen no sea tan óptima hasta en un 300%. Para el Smart Prep, como podemos visualizar, utilizamos una transición dinámica, tenemos una supervisión o posición donde está el localizador donde vamos a empezar a censar la inyección de contraste,
tenemos un tiempo de supervisión, que es el delay antes de que inicie cada una de las adquisiciones. Podemos ver que también tenemos una supervisión ISD, o también denominada Interscan Delay, el cual va a tener un segundo entre el intervalo de una adquisición y otra. Y por último, el umbral de realce, que como podemos ver aquí es 90 unidades Homefield, y este umbral va a ser el límite al cual sobrepasar el censado va a ser la adquisición automática. Como podemos ver, se coloca el ROI en la aorta descendente, y una vez sobrepase este umbral de realce, el estudio automáticamente por transición dinámica empieza. Una vez finalizado el estudio, podemos realizar postprocesos, podemos aplicarle algoritmos de reconstrucción, podemos editar el trazo del electro, y si observamos aquí vemos unas barras azules, las cuales nos indican que se adquirió de manera automática la fase 75, y si echamos un poquito de ojo, vemos que en la parte más detrás de esta adquisición está un recuadro más claro. Eso nos indica que adquirimos todo el ciclo cardíaco. ¿Okay? Adquirimos un estudio retrospectivo. Arriba a la derecha está la opción de RX, donde si ingresamos en ella podemos evaluar, ya sea en porcentaje o en milisegundos, cada una de las fases, teniendo aunque sea una sola fase en específico, o podemos también tener fases con un intervalo entre ellas, ya sea de la 75 a la 95, de la 5 a la 35 o las que desee el médico. También tenemos los modos de reconstrucción que podemos aplicarle ya a la adquisición propiamente, ya sea Snapshot Segment Plus, Burst o Burst Plus, y también una configuración de ACER-B, que es un algoritmo iterativo, el cual nos permite a nosotros reducir el ruido en la imagen y que se vea de mejor calidad. Aquí unas imágenes de lo que podemos adquirir con la angiotensina coronaria, adquisiciones en volumen rendering, adquisiciones en 3D de volumen completo del corazón. Podemos visualizar cada uno de los planos cardíacos, que mejor sea la visualización de las arterias, y por supuesto podemos evaluar cada una de las fases que adquirimos en la opción funcional, de manera que el médico pueda evaluar dónde se ven mejor y poder reconstruirlas específicamente. Para finalizar, dentro de los factores que modifican el estudio, tenemos como principal las arritmias, ya que si el paciente no tiene una frecuencia cardíaca estable, el médico debe de evaluar la posibilidad de realizar o no realizar el estudio en beneficio de no irradiar al paciente y que el estudio quede de mala calidad. También tenemos las dificultades con las apneas, por eso les decía anteriormente que es muy importante practicar las apneas con el paciente, ya que hay pacientes que no pueden sujetar la apnea por mucho tiempo, otros pacientes que se les dificulta, o otros pacientes que inspiran de manera forzada, lo que nos lleva al tercer punto, que es el movimiento. Si un estudio queda con movimiento, ya sea involuntario del paciente o por una respiración forzada, es muy poco probable que la imagen sea óptima y que podamos corregirlo, a diferencia de que haya una extrasístole que por medio de postproceso podemos editarlo y podemos mejorar la imagen que adquirimos. La del paciente también es muy importante, ya que no es lo mismo inyectar a un paciente adulto que inyectar a un paciente pediátrico. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta los valores de flujo y de volumen que vamos a inyectar al paciente por separado, individual, no aplicar el rango que establecimos de 80 a 90 a un paciente pediátrico, porque indudablemente es mucho contraste el que le vamos a dar al paciente. La ubicación de la vía también es importante, porque no es lo mismo inyectar en el dorso de la mano a inyectar en el antebrazo o a inyectar incluso en una vía central. Por eso es importante también el yelco y la ubicación, para de manera nosotros poder corregir en el equipo donde vamos a realizar la colocación del volumen y del caudal apropiado para la ubicación de la vía periférica. Y por último, los dispositivos o prótesis cardíacas, como lo dijimos anteriormente, si el paciente tiene un marcapaso, colocar la opción de pacer en el ECG, y también si tiene prótesis cardíacas a nivel de la aorta, evaluar la posibilidad de que se realice sin transición dinámica, ya que si realizamos el estudio con transición dinámica y colocamos el ROI, puede haber una alteración en el censado y puede ser o precoz o puede ser tardía el censado, y por eso nos tenemos que plantear la posibilidad de realizar un estudio con lo que nosotros denominamos en la clínica al ojo por ciento. Para finalizar, les dejo unas imágenes del equipo técnico, médico, de enfermería y administrativo, que si bien formamos un equipo bastante sólido, que día a día
ayuda a cada uno de los pacientes, y al ver estas dos imágenes sencillamente se me viene a la mente esta frase donde los buenos grupos incorporan el trabajo en equipo a su cultura, creando así los ladrillos para el éxito. Sin más nada que decirle, muchas gracias. Gracias a la Policlínica Metropolitana por brindarnos a todos, no nada más a nosotros como ponentes, sino a todos, esta gran oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Vamos a hablar un poco sobre la tomografía pediátrica, todo lo que el técnico necesita para saber para la realización de nuestros estudios. Como objetivos generales, vamos a evaluar la sensibilidad de la exposición a la radiación ionizante, conocer la importancia de la protección radiológica en nuestros pacientes pediátricos, detallar las consideraciones técnicas para la realización de nuestros estudios e identificar las técnicas de adquisición de estudios de rutina y estudios contrastados. La exposición a la radiación tiene riesgos tanto en adultos como en pacientes pediátricos. Los niños suelen ser más radiosensibles dependiendo de su edad. Mientras menor sea el paciente, son mucho más radiosensibles que las personas adultas. El riesgo de la radiación es mayor debido a que sus células se multiplican o se dividen muy rápidamente y que todavía no suelen ser maduras. La protección radiológica, para eso es tan importante, ya que debemos de proteger a todos nuestros pacientes pediátricos. No quiere decir que los adultos no, pero los pediátricos tienen una mayor tasa de radiosensibilidad. En esta gráfica vamos a mostrar cómo esa curva nos determina el grado de radiosensibilidad que tienen nuestros pacientes pediátricos, por lo que dijimos anteriormente, por la inmadurez de sus células y por su rápida multiplicación. Actualmente, en los servicios de tomografía, en la mayoría de las clínicas, se han incrementado las solicitudes de estudios por tomografía para pacientes pediátricos. Los niños no necesitan tantas dosis para la realización del estudio y tampoco necesitan de múltiples fases. No necesariamente todos los pacientes se les debe realizar barridos simples, arteriales, venosos, portales. Simplemente vamos a realizar la fase o la adquisición que el médico necesite para su diagnóstico, para la evaluación del estudio. La configuración de los protocolos es importantísimo, ya que para no perder calidad diagnóstica ni del estudio. Utilizar protocolos en pacientes pediátricos, utilizar los mismos que aplicamos en los pacientes adultos es muy contraproducente, ya que son perjudiciales a largo plazo para la salud de nuestros pacientes pediátricos. Para los principios de la protección radiológica vamos a considerar estos 3 puntos: justificación, optimización y límite de dosis. Para evaluar el beneficio que recibirá el paciente frente a los riesgos asociados a la radiación, o sea, que el estudio de verdad sea necesario y deba estar contemplado con una historia médica, con una orden médica necesaria. Seguir los principios de ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible, o AHAN, tan alto como sea necesario, pero sin perder calidad diagnóstica de la imagen ni de el diagnóstico del paciente. Los límites de dosis. Los pacientes no tienen límites de dosis, ya que asisten voluntariamente para la realización del estudio. Sin embargo, la legislación vigente en Venezuela es la entidad competente para la regulación de estas, y estas suelen ser las normas COVENIN. Nos hacemos esta interrogante: ¿cómo reducir las dosis en nuestros pacientes pediátricos o en pacientes que tengan baja masa corporal, que sean bastante delgados? La reducción de dosis, le vamos a dar las siguientes recomendaciones para los pacientes pediátricos. Lo primero que debemos hacer es reducir el KB, reducir el MA. Los equipos que ya tienen tiempo en el mercado no lo hacen de manera automática. Afortunadamente, la Clínica Metropolitana cuenta con un equipo de última gama, última generación, y este se hace automáticamente. Aplicar las bandas ODM. Tampoco todos los equipos tienen esta modalidad de adquisición. Estas son unas bandas que más adelante vamos a observar
la posición y cómo funciona. Y usar un field of view adecuado para solo irradiar la anatomía solicitada. No debemos sobre irradiar órganos que no van a ser evaluados dentro del estudio. ¿Cómo utilizar el equipo de tomografía? Aquí le vamos a dar también algunas consideraciones técnicas para el momento de la realización del estudio. Los estudios deben ser necesariamente justificados según historia clínica del paciente y según el especialista. Explorar únicamente, como bien lo dije ahorita, los órganos y regiones anatómicas indicadas. Minimizar los exámenes con contrastes de múltiples fases para no irradiar muchas veces la misma zona. Centrar a todos los pacientes de manera correcta en el estativo es muy importante, ya que eso nos permite una buena absorción de la dosis y evita también muchas veces artefactos al momento de realizar la exploración. La reducción de los valores KB y MA, como le dije anteriormente, importantísimo. Utilizar los accesorios apropiados para la realización de los estudios. Utilizar los accesorios apropiados quiere decir los cabezales si vamos a hacer cráneo, cuello, tórax, abdomen y pelvis. Los equipos vienen con esos implementos que podemos utilizar. Crear un ambiente agradable para los niños. Si el niño es bastante pequeño, nosotros acostumbramos a que si el paciente viene dormido y se puede realizar dormido, apagamos la luz y somos bastante cuidadosos con todas esas cosas para poder realizar el estudio. Suministrar material de protección radiológica a los familiares. Esto también es un tema importante, ya que no solo debemos cuidar la protección radiológica del paciente, sino del familiar que esté con él. Muchas veces o siempre el paciente pediátrico tiene un tutor o su representante con él. A estas personas le brindamos la protección radiológica, que es el peto plomado y el collarín de tiroides. La optimización de los protocolos es importantísimo, ya que trabajar con el equipo de médicos radiólogos y técnicos de tomografía para evaluar las técnicas más adecuadas según cada paciente. ¿Qué quiere decir esto? Si trabajamos con las personas, o sea, con el médico y el especialista correctamente, vamos a hacer estudios mucho más cortos, le vamos a proporcionar mucho menos barridos al paciente y no vamos a tener acumulación de dosis. Para los protocolos de rutina son muy útiles, ya que favorecen y están basados en edades para cada órgano. Si los pacientes van a realizarse un estudio, pueden ir con prendas cómodas, no necesariamente tienen que desvestirse, y si tiene alguna prenda metálica en la ropa, se le puede retirar y el paciente momentáneamente puede usar una bata. Ya entrando en el tema de realización, para comenzar nuestra exploración, vemos en esa imagen la planificación o el SCAO. El SCAO es lo que nos va a permitir a nosotros realizar el estudio de manera correcta, la colocación del field of view para no sobreexponer los órganos, como lo dije anteriormente. Desde este punto podemos comenzar a modular la dosis. Para los pacientes pediátricos de baja masa corporal podemos utilizar un KB de entre 80 y 100. En la imagen siguiente, en esta que tenemos acá, ya entramos como que en la imagen del barrido volumétrico, el volumen total. Aquí también debemos recordar, si no tienen protocolos en sus instituciones o en su consola de trabajo, protocolos pediátricos adaptados, podemos trabajar con los protocolos que ya tenemos en consola, pero siempre teniendo en cuenta que debemos modificar estos parámetros para los pacientes pediátricos. Ahí también podemos observar la modificación de nuestros parámetros. Las variantes que se nos pueden presentar para la realización de estos estudios en pacientes pediátricos van a ser las siguientes, ya que los pacientes pediátricos suelen ser mucho más difíciles que un adulto. Esto viene que los pacientes pediátricos tienen bastante movimiento. Si el paciente requiere sedación, entonces ya tenemos el problema de la apnea. Si vamos a hacer un estudio especial como una coronaria, un angio, si vamos a realizar hasta un tórax simple, ya sabemos que necesitamos apnea para esos pacientes para evitar el movimiento. La cateterización de la vía periférica es importantísima. Si necesitamos un estudio que lleva contraste y no tenemos una vía periférica, no podemos realizar el estudio. Depende de cada patología, vamos a plantearnos el protocolo de trabajo, si necesita múltiples fases, tardías, precoces y, como bien le dije ahorita, las apneas.
En esta imagen que tenemos acá es una planificación de unos senos paranasales en un paciente pediátrico. Si observan, tenemos una caja amplia, una caja más clara, en donde vemos la planificación del estudio. Y una cajita verde que está hacia la parte anterior de la imagen. Esta cajita verde es una banda moderadora de dosis, llamada ODM. La banda moderadora de dosis, ODM, siempre va a hacer su función en la parte anterior del paciente. ¿Por qué? Porque ahí es donde están los órganos más radiosensibles, cristalino, en las femeninas pediátricas sus senos y en la parte pélvica las gónadas. En esa imagen vemos que desde el número 8 hasta el número 14 va a tener un asterisco. Esto quiere decir que ahí está ubicada esta banda moderadora. Fíjense que baja considerablemente la cantidad de dosis en esa área en donde sea colocada. Para cada paciente podemos usar 3 bandas ODM, no más de 3, pero se pueden colocar 1 y 2, no necesariamente se tienen que colocar las 3. Para la preparación de nuestros pacientes, en los estudios contrastados, vamos a tomar en cuenta ayuno del paciente de 4 horas. Si el paciente requiere sedación, depende de la edad, se requieren 6 horas. Cateterización de la vía vascular periférica. Esto puede ser con catéter pequeño, no necesariamente necesitamos un yelco de gran volumen para la realización de un estudio. Podemos utilizar catéter 20, 22 o 24. El volumen de contraste va a depender del estudio que vamos a realizar. Normalmente se usa de 1 a 1.5 cc por kilo. Ninguna prenda de vestir que contenga material metálico, ya que esto causaría artefactos en la imagen y una mala valoración del estudio. El caudal de flujo va a depende de la edad del paciente y del estudio que vamos a realizar. Aquí le muestro algunos, como un índice en el cual podemos trabajar. De los pacientes de 0 a 3 años podemos trabajar de 0.3 a 0.5 y este va a ir incrementando dependiendo de la edad del paciente y del catéter que tenga. Y con una presión de flujo de nuestro inyector de entre 70 y 150 psi. Es importantísimo lo del inyector, ya que si colocamos una presión muy alta, esto puede hacer que se extravase y podemos ocasionar un daño o lesión en donde esté cateterizada la vía. Importantísimo. Para trabajar con pacientes pediátricos existe una codificación de colores según un sistema pediátrico llamado Brosel-Lowluten. Este fue creado para facilitar la selección de los protocolos en pacientes pediátricos. Se usa con esa herramienta que vemos allí, es un tipo de centímetro que viene dado por unos colores. Eso se utiliza y se toma la talla y peso de paciente y depende del color que tenga, es la selección del protocolo que vamos a tomar en el equipo, en nuestro estativo. Ya después que tengamos esa medición, por decirlo así, vamos a tener estos protocolos predeterminados en nuestros equipos. Dependiendo de la edad y el peso del paciente, vamos a seleccionar el protocolo para trabajar. Cuando clicamos nuestra pestaña pediátrica en el estativo, en nuestra consola de trabajo, vamos a tener de manera organizada, como lo ven allí, cada protocolo. De no tenerlos, sí podemos trabajar, pero siempre recordando que debemos regular la dosis con KB y MA. Muchísimas gracias a todos. Impecable. Llamamos al licenciado Rubén Acevedo para la última conferencia de hoy, pero no la última actividad, porque recuérdense que tenemos una actividad interactiva con premio a los 2 primeros ganadores. Ya se los iremos explicando. A ver, Rubencito, esta es tu charla. ¿Quieres pointer? ¿Quieres señalar algo con el pointer? ¿Lo tienen aquí? ¿Tienes video en la presentación? No. Ese es video, entonces no te voy a poner pointer, porque si te pongo un pointer no se rueda el video. Ya te busco un láser, tranquilo. Si quieres el láser yo te lo busco. Entonces fíjate, ya lo tienes proyectado aquí. No, mejor póngalo unos naturalitos. Pasas la lámina aquí, ¿ok? Aquí. Chévere, sí, éxito. ¿Qué más necesitas saber? Nada.
muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. El día de hoy vamos a hablar sobre la resonancia magnética multiparamétrica de próstata, el tras de cámara del mejor diagnóstico, la importancia que tiene este estudio, la anatomía, la preparación del paciente, la planificación del estudio, el tras de cámara técnico PCM y las contraindicaciones que se nos pueden presentar. A través de la resonancia multiparamétrica de próstata podemos realizar una evaluación no invasiva de la próstata. Es una técnica que nos permite el diagnóstico del CA de próstata, nos permite el análisis de la anatomía, la función y el comportamiento celular de la glándula prostática, determinar la localización y la extensión del CA clínicamente significativo en la glándula prostática. Es útil para pacientes con biopsia persistente de PSA elevado y nos da utilidad para mapa sectorial de referencia para el urólogo en toma de biopsia. Como anatomía general, recordemos que la glándula prostática se encuentra en la pelvis masculina, tiene forma piriforme y sus dimensiones son de acuerdo a 3 centímetros de largo, 4 de ancho, 2 de profundidad y aproximadamente pesa de 18 a 20 gramos. Estaba variando a lo largo de la vida. La glándula prostática está compuesta por una base y un ápice, tiene una superficie anterior, posterior y lateral. En la base se encuentra la unión vésico-prostática. En el tercio medio, que incluye la uretra preprostática y la prostática, forman un ángulo de 35 grados y en el tercio inferior está compuesto por el ápice que llegan al diafragma urogenital. Recordemos que para mayor ubicación en los planos axiales, nosotros dividimos la glándula prostática en una zona central, en una zona transicional y en una zona periférica. Bien, aquí vamos a trabajar lo que más hacemos nosotros en nuestro servicio con las imágenes. Vemos en este corte T2 axial, resaltado en amarillo, las vesículas seminales, los cuales se ven como estructuras polilobuladas hiperintensas y está detrás de la vejiga y superior a la base de la próstata. En el T2 coronal, en este corte T2 coronal, vemos igualmente resaltados en color amarillo las vesículas, pero ya está de forma craneal a la próstata. En la distribución, para nosotros tener mejor análisis de la próstata en los cortes axiales, vemos en este corte sagital T2 identificados como la A, la base, la B, la parte media de la glándula y la parte C, el ápice. También lo podemos diferenciar en esta imagen descriptiva o referencial como la zona de transición, la zona periférica y la zona central. Esta forma de describirlo nos permitirá al momento que nosotros estemos haciendo los cortes axiales en el equipo de describir o determinar las regiones. Por ejemplo, en este corte axial podemos ver en amarillo la zona central en la base de la próstata y en azul la zona periférica. En la segunda imagen, que sería la parte media que expliqué anteriormente, podemos ver igualmente, vemos más presentación de la zona periférica y gran reducción de la zona central. Y por último, en el último corte que hablamos sobre el ápice, vamos a encontrar ya todavía parte de la zona periférica y parte de la uretra. Importante cuando nosotros en el servicio tengamos que hacer un estudio de resonancia de próstata, tener una preparación adecuada para el paciente. Recordemos que en resonancia es muy importante que todos los pacientes tengan una preparación adecuada. En el caso de poseer una biopsia reciente, se sugiere esperar 6 semanas. Una dieta ligera previa al estudio. Colocación de NemaFleet se puede colocar en el mismo servicio antes de pasar a sala. También, antes de empezar nosotros el estudio, tenemos que hacer una evaluación previa de la ampolla rectal y vejiga previamente. Esto es uno de los más importantes. Nosotros hacer el enfoque en la ampolla rectal, ya que al no tener una ampolla rectal adecuada, al momento de la adquisición de imágenes susceptibles a artefactos por aire, nos puede presentar un artificio que nos puede alterar el diagnóstico de la imagen. Y se pueden suministrar antiespasmódicos de acuerdo a indicación médica para evitar ese peristaltismo que nos puede afectar la calidad de la imagen.
También es necesario solicitarle al paciente valores de PSA recientes, resultados de biopsias previas, medicación, radioterapia, crioterapia, cirugías pélvicas previas. Bien, desde el punto de vista técnico, tomamos las consideraciones de PIRAIS 2.1 en su última versión de 2019, que todo estudio de resonancia de próstata debe tener como mínimo las siguientes fases. Las fases T2 o secuencias potenciadas en T2 en un plano axial, coronal y sagital de alta resolución. Difusión entre valores B bajos de 0 a 100 y valores altos de 800 a 1000 para poder tener una buena adquisición del mapa ADC. Y la secuencia del deseo, el dinámico contrastado, que nos permite también valorar la glándula prostática en caso de que deseamos o tengamos que generar un nuevo diagnóstico. Y secuencias T1. Esto es de acuerdo a las consideraciones de PIRAIS. Esto es un estudio realizable en un equipo de 1.5 Tesla y 3 Tesla. Bien, ahora vamos a entrar de lleno a la parte técnica, a la parte de cuando nos sentamos en la consola y vamos a empezar a adquirir las imágenes y vamos a darle la importancia al estudio en cuanto a la técnica que vamos a usar. Las secuencias potenciadas en T2 y sus parámetros técnicos, recordemos que las secuencias potenciadas en T2 nos permiten discernir la anatomía dentro de la glándula prostática. Su función es principalmente esa. En esta imagen podemos ver un corte sagital, axial y coronal de la próstata. Bien, para nosotros poder adquirir una buena imagen tenemos que tener como mínimo de píxel en fase para equipos que tengan fase de 0.0 milímetros de píxel no mayor a 4 milímetros en frecuencia. Espesor de corte de 3 milímetros no mayor a 3 milímetros y espaciado de corte no mayor a 6 milímetros. Un field of view entre 12 y 20 y un tiempo de eco de 100 milisegundos. En las frecuencias T2 nosotros manejamos más que todo, dependiendo del plano anatómico, frecuencias. Entonces, si tenemos un plano sagital, usamos frecuencias de la cabeza a los pies, un plano coronal de derecha a izquierda y en el plano axial de derecha a izquierda. Esto más que todo para reducir los artefactos que se nos pueden presentar por movimiento. Bien, aquí nos adentramos en una imagen de la consola, señalados con flechas azules, donde podemos encontrar el espesor de corte y el espaciado de corte. Podemos encontrar el tiempo del TE, el tamaño del píxel y el espaciado entre los ecos. En las secuencias T2 también se pueden usar frecuencias RARE, que son las con mejoras de relajación, como es el Fast Spin Echo. Bien, secuencia que también usamos y de gran importancia en el estudio de resonancia prostática, que es la secuencia de la difusión. Recordemos que las secuencias de difusión nos permite medir el movimiento que tiene las moléculas de agua dentro de un voxel. Y de ahí esta nos da una identificación del contenido que puede tener histológico en la glándula, el contenido histológico de la glándula. Para realizar una buena secuencia de difusión, el píxel no debe ser mayor a 3 milímetros, el espesor de corte no mayor a 3 milímetros y el espaciado de corte no mayor a 0.6 milímetros. Field of view no mayor a 22 milímetros. El tiempo de eco no mayor a 90 milisegundos y el tiempo de repetición no mayor a 30 milisegundos. Aquí nos vamos otra vez, nos vamos a la consola, ¿dónde lo ubicamos? Igual. Para algunos equipos que tienen esta capacidad de tener field of view de fase y field of view de frecuencia, ahí es donde nosotros vamos a colocar nuestros valores, que encontramos field of view de frecuencia, field of view de fase, el espesor de corte, el espaciado, el tamaño de píxel, y donde ustedes ven que señala la flecha azul y la flecha negra donde dice difusión, vamos a encontrar los valores del B, como lo indiqué, mínimos valores bajos. Podemos tener de 0 a 100, en este caso, en el caso de Policlínica Metropolitana, usamos el B50 y como B alto, el B1000. Tenemos también las secuencias de las sintéticas o postprocesado de las difusiones que pueden estar en valores B de 1500, 2000 y 2500. Aquí vemos una imagen sobre el procesado de la difusión sintética, evalúe la técnica Magic Diffusion, donde nosotros podemos ver la presentación de las difusiones, como le indiqué, procesado.
Vemos una sintética de 1500 en la primera imagen, en la imagen del medio de 2000 y en la imagen final de 2500, como señalan las flechas azules. Las secuencias dinámicas. Las secuencias dinámicas son de gran importancia, más que todo son las secuencias donde usamos el paso del contraste. Estas tienen que tener unos parámetros técnicos también definidos, un píxel no mayor a 3 milímetros, un espesor de corte no mayor a 3 milímetros, un espaciado de corte no mayor a 0.6 milímetros y field of view no mayor a 34. T de 5 milisegundos, menores a 5 milisegundos, TR de menores a 100 milisegundos. Mayormente las fases pueden estar entre 20 fases, de 15 a 20 fases, y el tiempo por cada fase no debe superar los 15 segundos. Igual nos vamos otra vez a la consola, identificamos los valores. Vemos allí en la parte donde dice las series por fase, donde vemos todas las fases. Recuerden que cuando estamos haciendo las fases contrastadas, tenemos una fase previa, una fase sin contraste, que es la que nos permite, es nuestro punto de partida. Después vienen las fases contrastadas. En el tiempo de las fases contrastadas, nosotros dejamos que pasen 2 fases de 15 segundos y en ese momento es que nosotros hacemos el paso del contraste. Como lo ven, el equipo te indica o nos indica el total de fases que queremos adquirir, las fases de entrada y una fase de máscara. También el tiempo de las pausas que hay entre una máscara y otra, que es la que vamos viendo en el momento que va pasando el contraste. La difusión, en el caso de Policlínica Metropolitana, usamos la difusión de 800 para la pelvis completa. En este caso, estas difusiones nos permiten hallar extensiones, por lo cual requiere también una serie de parámetros como el píxel no mayor a 3 milímetros, espesor de corte no mayor a 5 milímetros, espaciado de corte no mayor a 0.6 milímetros y field of view de 34. Tiempo de eco no mayor a 5 milisegundos y tiempo de repetición no mayor a 100 milisegundos. Los valores de B, usamos un valor de B 800 y las direcciones que nosotros podemos encontrar para la adquisición de estas difusiones son AL y tetra. Igual nos ubicamos como anteriormente les indiqué, donde podemos hallar estos parámetros, donde se pueden alterar en caso de que la alteración de este parámetro nos dé una mejoría. No podemos alterar estos parámetros, ya que si no nos trae un buen resultado en el estudio, lo que podemos es dañar toda la fase. Secuencias T1, igual con un píxel no mayor a 1.5 milímetros, un espesor de corte no mayor a 5 milímetros, espaciado de corte 1 milímetro y field of view de 34. Este también es para la pelvis completa. Y tiempo de eco no mayor a 5 milisegundos y tiempo de repetición a no mayor a 100 milisegundos. Bien, igual ubicamos en consola los parámetros técnicos, field of view, espesor de corte, espaciado, tamaño de píxel y tiempo de eco. Ahora bien, el trascámara técnico del PCM, nuestro día a día. Lo que indicaba la visualización de la ampolla rectal, importante. Al nosotros ver esta imagen que encontramos, esta columna de aire en el estudio, es una parte muy importante cuando el técnico tiene que tomar la decisión de pedirle al paciente que baje del equipo y evacúe esa columna de aire. ¿Por qué? Porque este tipo de elementos interfieren en la imagen, la adquisición de la imagen. Por eso es importante que visualicemos la ampolla rectal y que ésta esté de manera correcta. La permeabilidad de la vía, usamos un catéter de 28 a 18 y el suministro de antiespasmódicos de acuerdo a prescripción médica. Tenemos que tener el cálculo del contraste a suministrar. Vía endovenoso podemos usar un caudal de 3 a 4 cc por segundo y recomendado para el cálculo del contraste que vamos a pasar, que sería de 0.1 a 0.2 milimoles por kilogramo. Después que nosotros vemos que el paciente tiene una buena preparación, desde el punto de vista de Policlínica Metropolitana, puede ser
que a pesar que el paciente haya evacuado de manera correcta en el baño, se montó en la máquina, hacemos nuestros localizadores, hay columnas de aire un poco arriba que no terminó de expulsar el paciente. ¿Qué hacemos nosotros? Lanzamos, como decimos, la secuencia de difusión primero, porque aseguramos la secuencia más importante del estudio, la aseguramos tratando de que este aire no pueda descender, o en el caso que vaya a descender mientras el paciente está acostado. ¿Qué hacemos nosotros? Lanzamos la difusión, y en este caso, si visualizamos que la difusión no presenta ningún artificio por aire, nosotros continuamos nuestro estudio. Posterior a ello, hacemos la secuencia también anatómica, el T2 axial anatómico, que va a ir vinculado desde el inicio al final con los mismos parámetros que usamos para la difusión. Esto es muy importante para el cruce de la información en cuanto al médico radiólogo vaya a cruzar las imágenes, si hayan una lesión en la difusión, pero si tenemos el T2 axial que no fue adquirido de la misma forma que la difusión, puede generar un poco de incomodidad al momento de realizar el diagnóstico o ubicar la lesión dentro de los anatómicos. Posterior a ello, una vez que ya tuvimos la difusión y tuvimos el T2, pues pasamos o procedemos a las secuencias T2 en los otros planos, sagital y coronal, y posterior a ello hacemos también, en nuestro caso, la difusión de 800 para la pelvis completa y el T1 para la pelvis completa. De último, y que tiene también mucha importancia, porque ahí también hacemos otra pausa como técnicos, la adquisición dinámica. Porque es importante, como ven en esta imagen, en donde se señalan con flechas azules, que el inicio de los cortes deben estar igual en todas las fases, ¿sí? Debe estar igual en el inicio de su difusión, debe estar igual en su anatómico y debe estar igual incluso en la máscara previa antes de pasar contraste. Todas las imágenes tienen que estar cruzadas desde el inicio de la caja hasta el final de la caja de donde nosotros vamos a realizar el estudio. Escenarios que se puedan presentar al momento de nosotros realizar el estudio de resonancia multiparamétrica de próstata. Sí, hay escenarios, muchos. Este es uno, una vejiga muy planificada. ¿Qué podemos decir? Hay pacientes que no tienen sensación de orinar, lo podemos mandar a orinar, el paciente dice que no puede orinar, entonces ya es algo que puede ser condición del paciente. ¿Altera el estudio? No, podemos continuar con el estudio. Podemos continuar con el estudio sencillamente porque no nos causa una alteración. Como ya lo indiqué, ¿cuál es el artificio más complicado en resonancia multiparamétrica de próstata? El aire. Otro escenario, aumento de volumen escrotal. Está muy distante de la región prostática, no afecta tampoco la adquisición del estudio. Podemos nosotros continuar con nuestro estudio normal. Otro escenario, paciente con sonda vesical. Esto también se nos presenta comúnmente en nuestros servicios, no altera la continuidad del estudio. Sin embargo, hay sondas que tienen pequeños atrapamientos de aire, pero que no alteran completamente la difusión. Si ya nosotros vemos que en nuestro plano anatómico evidenciamos que hay una sonda, ya nosotros al momento de hacer la adquisición ya relacionamos que el artefacto, que por ejemplo lo ven ahí señalado en la segunda imagen con una X en amarillo, se relaciona a la sonda. No es un artefacto que viene por mal preparación del paciente. Este sí es el escenario más catastrófico que se puede presentar. Aire. Si es una columna de aire que no puede descender, le podemos en ese caso pedir al paciente nuevamente que se prepare de una manera correcta, porque sí nos va a afectar el estudio. Lo vemos ahí en la imagen, en la segunda imagen de la difusión, donde ves señalado la flecha negrita, el artefacto que produce, ese artefacto de hiperintensidad que produce el aire al momento de la adquisición de la imagen y que puede generar un falso diagnóstico o una falsa interpretación para el médico radiólogo. Entonces es muy importante tratar de nosotros primordialmente evitar este escenario. Contraindicaciones que se pueden presentar: movimientos del paciente, muchos se dan por claustrofobia, artefactos por material no compatible, mayormente se presentan pacientes que tienen operación de cadera, entonces alteran de cierto modo la calidad de la imagen, pero no
no evita que continuemos con el estudio, siempre y cuando nosotros como técnicos y con el apoyo del médico radiólogo, especialista en el área, comunicar de antemano ese tipo de contraindicaciones que se puedan presentar en el estudio. Artefactos de la imagen por mala preparación del paciente y artefactos por parámetros mal manejados por parte del operador. Es muy importante, más que todo en la resonancia magnética y como en todas las áreas que nosotros como técnicos manejamos, conocer. No podemos alterar técnicas sin tener el conocimiento de cómo nos pueda afectar esto al final del estudio y así nosotros evitarnos que tengamos un estudio de mala calidad y que tengamos más tiempo el paciente dentro del resonador. Bueno, gracias por su atención. Bueno, realmente creo que hablo por todos los médicos del Servicio Metropolitana que estamos más que orgullosos por esta demostración de charlas de calidad de congresos internacional. Verdaderamente felicidades a todos nuestros ponentes en la tarde de hoy. Y gracias a ustedes, a todos los presentes, a todos los participantes, porque sabemos que conozco a muchos de los que están sentados ahí, son extraordinarios técnicos y licenciados y sabemos que cada día quieren mejorar más. Y los médicos asistentes en este bloque también sabemos que necesitamos conocer ciertos parámetros técnicos y entender que ellos no son un ayudante del servicio, ellos son la base fundamental de nuestro diagnóstico y por eso son los arquitectos de la imagen.